No es un secreto para nadie, nuestra sociedad está dividida. Está dividida en todo tipo de asuntos. En el nivel político, algunos piensan que este partido es el que funciona, los otros piensan que no. Está dividida en la salud. Algunos piensan que estamos en pandemia, algunos piensan que no. Está dividida en cuestiones de elección. Algunos dicen que usar la mascarilla es conveniente, otros dicen que no, algunos dicen que vacunarse está bien, otros dicen que no, algunos dicen que esta es la mejor doctrina en la iglesia cristiana, algunos otros dicen que no. ¿Y cómo navegar esas cosas? Porque estamos en una sociedad que piensa y que tiene opiniones acerca de todo tipo de cosas. Y en el proceso lo que pasa con nosotros es una de dos. Tenemos un corazón dividido o estamos solamente en una parte del espectro pensando que la otra parte no solamente está equivocada, sino que se han convertido en nuestros enemigos. Esto no solamente pasa en el año 2021, en medio de una pandemia, donde la iglesia cristiana ha tomado medidas drásticas o para algunos quizás no ha tomado medidas suficientes. Esto no solamente está pasando hoy, esto pasó en la iglesia del primer siglo. De la misma manera, Juan y Judas lo sabían, lo entendieron perfectamente porque ellos nos escribieron acerca de esto. Juan en sus tres cartas, primera, segunda, tercera de Juan, y Judas en su carta. Cartas muy cortas, pero cartas que hablan mucho acerca de qué es lo que está pasando en la iglesia en ese momento. Porque hubo algunas personas que se introdujeron a la iglesia y empezaron a predicar lo que no era Cristo, lo que no era el Evangelio, lo que no era la vida cristiana, lo que no era la vida comunitaria entre hermanos. Y estos individuos, como los llama Juan, tanto Juan como Judas, estos individuos se insertan en la congregación para decirle a la gente, hay una división muy grande en la vida cristiana, porque todo lo que es material está incorrecto, todo lo que es espiritual es lo correcto, todo lo que es material mata, todo lo que es espiritual nos va a llevar al cielo. Por lo tanto, hay que hacer una separación. Hay que separar todo lo que tiene que ver con material, todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Eso es corrupto. Eso no puede ser. Eso no tiene nada que ver con espiritual. Esa es la secularidad de la cual hablamos hoy. Por eso no podemos entender cómo podemos adoptar cosas de nuestra cultura, de nuestra sociedad dentro del cristianismo. Y algunos de nosotros la criticamos tanto. Entonces tenemos una vida separada, una vida secular separada y una vida espiritual separada. Entonces tenemos música secular y tenemos música cristiana o espiritual. Entonces tenemos trabajos que son más seculares y trabajos que son más espirituales o ministeriales. Y esa división que existe en nuestra sociedad está matando el corazón del Evangelio. Por el otro lado, esos individuos que se insertaron en la iglesia del primer siglo también dijeron, bueno, si el cuerpo es tan malo, si todo lo material es tan malo y solo lo espiritual hay que buscarlo para encontrar trascendencia espiritual en Cristo, entonces hagamos lo que sea, hagamos lo que nos da la gana, pequemos de cualquier manera, porque de por sí el cuerpo es malo, a lo que a Dios le importa es el alma. Y en este dualismo gnóstico que se encuentran Judas y Juan, es que nos encontramos estas cartas. Y nos preguntamos entonces, ¿qué se requiere de un cristiano para que en medio de esta división, para que en medio de esta discusión permanente que tiene nuestra sociedad acerca de temas tan relevantes para muchos, qué se requiere para que usted y yo podamos ser la luz, para que usted y yo podamos traer la verdad, para que usted y yo podamos ser el reflejo del amor de Cristo en el mundo? De esto nos va a empezar a hablar Juan. Y si usted tiene su Biblia, su aparato electrónico, donde sea que quiera leer, busque conmigo Primera de Juan, la carta de Primera de Juan. Vamos a leer las tres cartas. No vamos a leerlo todo porque no tenemos tiempo. Usted no tiene suficientemente, el tiempo suficiente para poder estar frente a la pantalla como por 2 o 3 horas. Pero vamos a intentar hacer un viaje a través del corazón de lo que Juan nos está diciendo y vamos a cerrar con lo que dice Judas. ¿Cómo se va a poner esto en práctica? ¿Cómo se ve esto puesto en práctica en la vida de cada cristiano?
Bienvenidos a todos. Espero que estén teniendo un buen tiempo y gracias por aceptarnos en su casa a través de este medio, donde quiera que nos esté viendo, en cualquier lugar que nos esté viendo. Carta de Primera de Juan, capítulo 1. Juan va a comenzar su carta de la misma manera que comenzó su evangelio, en el principio. Él habla del principio porque él ve todo esto que tiene que ver con la escritura y la vida cristiana como una historia, la historia de Dios. La historia de Dios comienza en el principio. Dios es el principio de todas las cosas. Jesús es el principio de todas las cosas. Y entonces él nos hace una narración parecida como la que hizo en su evangelio de Juan y dice de esta manera: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto es lo que les anunciamos respecto al verbo que es vida. Y está hablando acerca de Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, de la misma manera que comienza el evangelio de Juan. Y es que Juan es uno de los discípulos, el discípulo amado, si usted quiere llamarlo. Él es el que se recuesta en el hombro de Jesús o cerca de Jesús, en el pecho de Jesús, cuando están en la última cena, antes de Jesús ir a dar su vida en la cruz. Juan es el discípulo amado, al cual Jesús le dice: cuida a mi madre. Y parece, algunos creen que él tenía algún cierto parentesco con Jesús, tenía alguna relación familiar con Jesús. Judas es el otro escritor que vamos a ver hoy. Hoy estamos llevando a cabo 3, 4 libros en un mismo sermón. Así que agárrese, póngase el cinturón. Judas es el hermano físico de Jesús, el hermano de carne de Jesús. Y sin embargo, al comienzo de su evangelio, Judas se presenta a sí mismo como el hermano de Santiago o de Jacobo, llámelo como usted quiera, que es el hermano físico también de Jesús, el hermano carnal de Jesús. Y después dice: pero siervo de Jesucristo. Lo que pasa es que ambos, tanto Juan diciendo que Jesús es el verbo, como Judas diciendo que él es siervo de Jesucristo, están tratando de desmentir la falsa doctrina que están trayendo estos inmiscuidos dentro de la iglesia, que están diciendo: si Jesús era físico, no pudo haber sido Dios, porque todo lo físico es malo, todo lo terrenal, todo lo humano, todo lo que tiene materia corporal es malo. Y todo lo espiritual es bueno. Y es ahí donde están ellos, envueltos en esta división en la iglesia. Sigue diciendo Juan en el versículo 5 del capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de él, del verbo de vida, de Jesús mismo. ¿Y qué les anunciamos? Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Tome en cuenta estos elementos de los que Juan está hablando. Juan está hablando acerca de luz, Juan está hablando acerca de verdad, Juan está hablando acerca de vida. Versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Y aquí viene un versículo clave, un versículo clásico de la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y es un ancla para el cristiano, este versículo, de entender que nuestro pecado es borrado, es quitado por Jesucristo, por su justicia, por su fidelidad, y que ahora permanecemos limpios delante de Él. Capítulo 2. Primera de Juan, versículo 3. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Y entonces ahora se inserta en este tema. Si usted dice que camina en luz, pero no lo hace, puede que usted sea un mentiroso. Si usted dice que camina en verdad y no sigue a Cristo, puede ser que usted sea un mentiroso. Entonces aquí nos está diciendo: ¿cómo sabemos entonces si un cristiano es de verdad? ¿Cómo es que al ver a alguien que nos dice que es cristiano, decimos si verdaderamente es o no? ¿Cómo lo reconocemos? Dice: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Esta es la respuesta: si obedecemos sus mandamientos. Obediencia es la clave. El que afirma, dice el versículo 4, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad.
a Juan se pasa un poco de la raya y empieza a llamar a aquellos que dicen que son lo que no son, mentirosos. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida, una vez más el tema de la vida, del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y entonces cierra aquí con el versículo 7 del capítulo 2 diciendo, queridos hermanos, cierra por lo menos este texto que estoy leyendo para ustedes, queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han recibido ¿desde cuándo? Desde el principio. Recuerden que así es la manera como él comienza su carta. En el principio, lo que hemos hablado desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos experimentado, desde el principio. ¿Y cuál es el principio? Pues el principio de todas las cosas. Vámonos al Antiguo Testamento y recordemos cuál es el más grande mandamiento que Jesús le dijo a sus discípulos que debían seguir. Cuando alguien le pregunta a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Él responde con quizás el mandamiento más conocido, la ley más conocida, la frase más conocida para los judíos, el Shema, el gran Shema. Y es el que dice, oye Israel, el Señor tu Dios es uno y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Jesús entonces, como Dios mismo, en inspiración del Espíritu Santo que vivía en él, agrega la segunda parte y dice, pero amarás a tu prójimo también como a ti mismo. Déjeme hacer un par de ecuaciones. Yo no soy muy matemático, a mí me gusta más leer la Biblia que leer mi álgebra, mi libro de álgebra. Pero déjeme hacer dos ecuaciones, atreverme a hacer dos ecuaciones de lo que veo aquí acerca de la luz y la verdad. Porque estos son dos temas que permanecen en esta primera parte del libro de Juan y en realidad a lo largo de su carta, él nos lo va a recordar de primera de Juan, primera y segunda y tercera de Juan en realidad. Él nos va a recordar el aspecto de la luz y el aspecto de la oscuridad. En cuanto a la luz, como primera parte, déjeme hacer esta ecuación, atreverme a hacer esta ecuación. La luz es la suma de la verdad más los hechos. La verdad de Dios, porque Él dice todo lo que está en luz es verdad. Y eso se confirma con hechos. Pero la suma de estas dos cosas, la verdad y nuestros hechos, daría como resultado en un cristiano verdadero el amor. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Y es lo que tiene entre paréntesis, es Jesús. Él es el ejemplo de la verdad, de la luz, de los hechos, de dar su vida por los demás. Yo he venido para dar mi vida por ustedes. Es lo que dice Jesús. Él es el ejemplo y tiene todo que ver con vida. Juan 8:12. En el Evangelio, el mismo Juan escribe, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Luz y vida tienen todo que ver. La luz está identificada completamente con la vida. No es por nada que cuando Jesús también se está refiriendo a nosotros, Él nos dice, ustedes tienen que ser la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. Y esa es la identificación que lleva al cristiano a volver a tener la imagen, a restaurar la imagen de Cristo en nosotros. Ese es el trabajo del Evangelio, restaurar la imagen original, la imagen del principio, en el principio. Este es el mandamiento desde el principio. Amar a Dios con todo el corazón. ¿Para qué? Para que podamos entender el amor, para que podamos llevar la luz, para que la verdad viva en nosotros, para que podamos entender cómo amar y cómo ser amados por Dios. Es la manera de alcanzar al mundo. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Este Evangelio significa luz, verdad, amor. En el capítulo 1 de su evangelio, sí, Juan nos dice que Jesús era la luz. Esa luz ya vivía aquí en el mundo, ya estaba en este mundo. El que era la luz ya estaba, dice en el mundo, en el versículo 10 del capítulo 1, dice, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. La división.
una vez más. Esta es la ecuación que yo veo, que la luz es la suma de la verdad y los hechos que se demuestran en amor. Y el ejemplo de esto es Jesús, que es el que nos da vida. Pero también tenemos a la oscuridad. Y hay una ecuación para la oscuridad, para entender la oscuridad de acuerdo a cómo la presenta Juan. Y de acuerdo a cómo yo lo veo es esto. La oscuridad es la suma de la mentira más las palabras y da como resultado el odio. ¿Por qué esto? Porque las mentiras generalmente provocan nuestras palabras. A través de nuestras palabras podemos cubrir la verdad y poner una máscara frente a nosotros o una cortina de humo para tapar lo que es verdad, para tapar lo que es correcto. Eso da lugar al odio. Usted sabe lo que causa la mentira. Si usted ha sido expuesto a mentiras, si usted ha sido víctima de mentiras, usted sabe que la mentira solamente puede causar odio. El ejemplo de esto es Caín. Más adelante en su carta, Juan nos habla de que Caín fue el ejemplo claro de la muerte, porque él fue un asesino. No por nada entonces la oscuridad se relaciona con muerte. Si la luz se relaciona con vida, la oscuridad se va a relacionar con muerte. Jesús da su vida por nosotros, para darnos vida. Caín le quita la vida a su hermano por egoísmo. Para Jesús entonces, ese asunto de amar y odiar es un asunto de vida o muerte. Él lo dice claramente en Mateo 5. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Se está refiriendo a los 10 mandamientos, Éxodo 20. Y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero entonces Jesús les dice, pero yo les digo, si alguno de ustedes se enoja con su hermano, si alguno de ustedes habla mal de su hermano, insulta a su hermano, si alguno de ustedes maldice a su hermano, va a quedar expuesto no solo al juicio del tribunal, sino también al juicio eterno. Para Jesús, este asunto de odiar y amar es un asunto de vida o muerte, porque la oscuridad es la mentira, porque oculta todo lo que es verdad. La luz alumbra todo. Cuando la luz alumbra todo, la gente puede ver exactamente quiénes somos. Y andar en claridad, andar en luz, significa andar en integridad, ser la misma persona donde quiera que estés. Pero cuando la mentira oculta las cosas, cuando la mentira pone una máscara, una pantalla que no deja ver los rincones más profundos de nuestra alma, eso se convierte en corrupción. Esas dos cosas se oponen, corrupción e integridad. Porque la corrupción se hace en lo secreto, en lo oscuro. La integridad se vive en la claridad, en la luz. Todos ven lo que cada uno de nosotros parecemos ser. La gente ve lo que usted parece ser. La gente ve sus fotos en Instagram y es lo que parece ser. La gente ve en lo que usted publica en Facebook y es lo que parece ser, pero en realidad muy pocas personas, perdón, nos conocen a nosotros mismos. Pocos saben en realidad quiénes somos nosotros. Es más, algunos de nosotros ni siquiera conocemos nuestras partes más oscuras, porque no hemos dejado que la luz penetre ahí. Todos tenemos un cuarto, una recámara en nuestro corazón que permanece cerrada. Es esa recámara de la cual no le hablamos a nadie. Son esos secretos que nunca hemos revelado. Esas partes oscuras que no queremos que nadie conozca porque nos podrían conocer demasiado. Podrían conocer al verdadero yo. Es ahí cuando la luz necesita entrar más profundamente en nosotros. Es ahí cuando necesitamos más de la luz. Y déjenme el resto del tiempo hablar acerca de las evidencias de la luz en nuestra vida. ¿Qué es lo que necesita un cristiano? ¿Qué es lo que necesita un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, para que realmente esta luz sea la verdad que lo ayude a caminar en amor, para que sea como Jesús, para que vuelva a retomar la imagen de Cristo? Basados en lo que nos ha dicho Juan hasta ahora,
yo creo que hay tres principios que quiero compartir con ustedes. El primero es este. Si creemos estar bien con Dios, pero no estamos bien con otros, algo está muy mal con nosotros. Es de alguna manera una ecuación también lógica. Estar bien es un proceso. Esta es la primera cosa que quiero decir acerca de estar bien con Dios. Les voy a dar dos cosas gratis, dos puntos gratis. La primera cosa acerca de estar bien con Dios es que es un proceso. No está consumado en el momento que levantamos la mano y aceptamos que Cristo es nuestro Salvador y lo hacemos el Señor de nuestras vidas. Ese es el comienzo. Pero va a ser un proceso que ocurre toda la vida, estar bien con Dios. Y usted sabe de eso, usted tiene sentimientos. Tal vez usted está viendo este sermón sintiéndose 3 grados bajo perro, porque no entiende todavía que los sentimientos son espontáneos, vienen y se van. Las decisiones son permanentes. Usted hace una decisión permanente de estar bien con Dios, a pesar de que sus sentimientos no lo hagan pensar que es así. Entonces es un proceso. En algunos momentos nos vamos a sentir bien, en algunos momentos nos vamos a sentir mal, pero sin embargo, déjeme explicarlo de esta manera. Proverbios 14:18 dice, la senda de los justos se asemeja a la luz de la aurora, su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Es un proceso. La senda de los justos es como esto. La segunda cosa acerca de estar bien con Dios no es solamente un proceso, pero también requiere una decisión de lo que hablaba antes. Los sentimientos son pasajeros, las decisiones son permanentes. Requiere de una decisión estar bien con Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que quiero buscar santidad. El proceso nos dice, nadie es perfecto. La decisión nos dice, yo estoy haciendo algo al respecto, estoy tomando acción al respecto. La semana pasada hablamos acerca de santidad y usted ya escuchó bastante acerca de esto. La responsabilidad de vivir en luz es de todos. Y usted dice, pero ¿cómo voy a vivir en luz si la gente, si la gente no está bien conmigo? Yo no tengo la culpa de que nadie esté bien conmigo. ¿Cómo? Yo estoy bien. Ellos no están bien conmigo, pero yo sí. Usted dirá, yo estoy bien con algunos, pero con los que no estoy bien, tengo justificación, yo tengo razones. Déjeme decirle, la responsabilidad de vivir en luz es tanto del ofendido como del ofensor. Si usted es creyente, si usted sigue a Cristo, usted tiene una responsabilidad porque tomó una decisión. Su estatus ya no va a ser el ofendido o el ofensor. Su estatus ya no va a ser la persona que recibió el insulto o la que insultó. Ese no es su estatus. Su estatus va a ser la persona que camina en la luz. Y como tal, usted va a tener que tomar acciones para que eso sea evidente. Déjeme leerle 1 de Juan 1:7. Si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, tenemos comunión unos con otros. La luz alumbra la comunión entre los hermanos. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque estamos debajo de una sombrilla que se llama perdón. Este perdón nos ayuda a entender no solamente que nosotros ya no tenemos una cuenta pendiente con Dios, sino que nosotros también podemos hacer que la gente no tenga una cuenta pendiente con nosotros. Porque eso es lo que estamos haciendo, volviendo a la imagen de Cristo. Él quiere que seamos como Él. Ese es el estándar de Jesús. El estándar de Jesús, de hecho, Él nos dijo, ¿de qué sirve amar a Dios si todavía no amas a los que te aborrecen, a los que te odian? Suena bien. O sea, para los cristianos decimos eso. Las palabras son fáciles de mencionar, como hablábamos en la oscuridad. Es muy fácil tapar el sol con un dedo. Es muy fácil tapar la verdad con palabras. Pero cuando nos enfrentamos a los hechos es cuando vemos exactamente quiénes somos. ¿De qué nos sirve amar a los que solo nos aman
y no a los que nos odian. Claro, suena bien. Pero ahora déjeme volver la tortilla al otro lado y decirle, ok, si usted está intentando amar a los que no lo aman, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está haciendo? Prácticamente, activamente, para amar a aquellos que están alrededor de usted. Porque déjeme decirle que muchas veces nosotros fallamos al amar a los que están más cerca de nosotros. Sí, estoy hablando de esas relaciones quebradas que están en su casa. Estoy hablando de ese marido que no trata bien a la esposa, que es un grosero con ella. Estoy hablando de la esposa que no deja hablar a su marido porque ella habla demasiado. Estoy hablando de los padres que le hablan golpeado a sus hijos cada vez. Hablando de divisiones con los hijos. Muchas veces estamos hablando con nuestros hijos cuando hay otras personas y somos las personas más amables del mundo, pero cuando estamos en casa solos con ellos, somos las personas más groseras. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Estamos entendiendo de lo que está hablando Juan aquí? Si vivimos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Si Dios me manda amar a mi enemigo, estoy amando a los que están cerca mío. Estoy amando a la camarera, al camarero en el restaurante donde voy. Estoy amando a la persona que me está atendiendo en el lugar donde estoy haciendo una compra. Estoy amando a ese chofer que me atravesó el carro esta mañana mientras iba para mi trabajo. Es difícil. Si creemos estar bien con Dios, gente, pero no estamos bien con las otras personas, con alguna otra persona, hay algo que no anda bien. Hay un pasaje en particular donde Jesús dice, si tú vas a traer tu ofrenda al altar, más adelante voy a hablar un poco más de esto, si vas a traer una ofrenda al altar, si vas a venir a tener comunión conmigo de alguna manera, es lo que dice Jesús, y recuerdas que un hermano tiene algo en contra tuyo, que alguien tiene algo en contra tuyo, tú eres posiblemente el ofensor aún sin saberlo. Deja tu ofrenda, ve y arréglate con tu hermano y después vuelve y da tu ofrenda. Es ahí cuando nos damos cuenta que cada día tenemos que revisar nuestras relaciones y saber dónde estamos. La segunda cosa que quiero hablar, o el segundo principio que tiene estas evidencias de luz en nuestras vidas, es que andar en luz es un acto de adoración y tiene que ver con lo que acabo de decir. Adoración quiere decir devoción, es darse a algo. De hecho, la palabra original en el griego que se usa aquí en el Nuevo Testamento es proskuneo. Sí, no estaba tosiendo, es la palabra real, proskuneo. Y lo que quiere decir es acercarse o darse a alguien para besarlo, para ofrecerle un acto de devoción. Es lo que hacían en el Antiguo Oriente en este tiempo. Para rendir respeto a alguien, a un rey o a alguien que merecía devoción, se echaban al suelo las personas y le besaban los pies o el borde de su manto. Esta es la cosa con la devoción. Esta es la cosa con la adoración. No puedes ofrecerla, de acuerdo a la Biblia, no puedes ofrecerla a dos cosas diferentes al mismo tiempo. No podemos servir a dos señores al mismo tiempo. De una fuente que sale agua salada, tampoco puede salir agua dulce. Los ejemplos son variados. Lo que está en la oscuridad no puede estar en la luz. No hay un punto medio. Y ese es el problema con algunos de nosotros, es que queremos estar en el medio, en el centro. Exactamente. No comprometernos con ninguno de los dos. Nos gusta parte de la oscuridad porque todavía creemos que podemos caminar en corrupción. Todavía creemos que con las palabras podemos cubrir algunas de nuestras mentiras, algunos de nuestros pecados. Podemos dejar pasar algunas de nuestras faltas, pero después venimos a la iglesia y cantamos el domingo y levantamos manos y parece que somos adoradores. Pero déjeme decirle algo, adoración no ocurre solamente en 2 horas de servicio cada domingo mientras usted va a la iglesia. Es más, adoración no ocurre solamente en la iglesia o haciendo cosas espirituales como nosotros lo vemos en la división que tenemos en nuestra mente. Adoración ocurre en la vida.
Es algo que la vida, es algo que identifica nuestra vida, no que ocurre en nuestra vida solamente. No es un evento. Adoración no es un programa. Adoración es la vida, llevando a cabo eventos y programas. La vida debería ser adoración. ¿Qué es lo que define entonces si adoramos o no? Si se requiere devoción, si se requiere una vida que no está partida, una vida que no está en el centro, que comulga con la oscuridad, pero también comulga con la luz a veces, si se requiere de eso, eso quiere decir que el elemento clave es obediencia. Y una vez más, obediencia a medias es desobediencia. Sí, claro, usted se monta en el carro o cualquiera se monta en su carro y no se pone el cinturón de seguridad porque cree que esa ley no aplica para usted. Es obediencia a medias. Si un oficial de tránsito lo para, le va a dar su ticket, su multa, porque usted no cumplió la ley. Y usted le dirá, no, pero yo cumplo todas las demás leyes. Ah, no, desobediencia a medias es desobediencia total. Porque la obediencia es un acto consciente de ceder mis derechos completamente. De decir, yo ya no voy a tomar las decisiones, las toma alguien por mí. Es más que solo sentirse bien al cantar, gente. Es más que solo sentirse que cumplí mi deber como cristiano al hacer mi devoción al diario cada día. Adoración va mucho más allá. Obediencia va mucho más allá. Es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. No nos está diciendo cuando te sientas bien, cuando sientas que sea necesario, puedes amar a Dios. No, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo también. Es un mandamiento. De hecho, Jesús dice en Juan 14, en el Evangelio, si ustedes me aman, van a obedecer mis mandamientos. Adorar entonces va a requerir de una acción. Requiere que nosotros hagamos algo. Adorar es verbo, no es sustantivo. No es solo un ritual semanal. Es una acción intencional de cada persona. Si dices que adoras, tu vida debe probarlo. Si dices que adoras, va a existir una prueba de ello. Tu vida va a ser la prueba de ello. Son hechos más que palabras, entonces vas a vivir en la verdad, vas a vivir en la luz, va a estar expuesto a todo mundo. Y ya no nos vamos a mentir a nosotros mismos. Voy a la iglesia, entonces estoy bien. Leo la Biblia, ya soy cristiano. Hago mi religión diaria, ya no tengo problema. En el capítulo 4 de Primera de Juan, el versículo 10, él dice esto: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. A veces nos quedamos en la parte que dice que Dios nos amó primero y nos encanta porque suena muy romántico. Pero es solamente cuando dice que Jesús fue ofrecido como sacrificio, es ahí cuando explica lo que significa el amor. El amor es un sacrificio, el amor es una ofrenda. Adorar incluye un sacrificio. Si adorar incluye obediencia, también incluye un sacrificio. Porque cuando estoy negándome a mí mismo, cuando estoy diciendo que mi voluntad no es la que significa nada, cuando estoy rindiendo mis derechos, ahí es cuando estoy obedeciendo, estoy adorando. Y déjeme decirle, parte de la división que existe en nuestra sociedad hoy en día es una cuestión de derechos. La gente quiere hacer cumplir sus derechos. Yo tengo derecho a hacer esto, yo tengo derecho a no hacerlo. Yo tengo derecho a vestir de esta manera, yo tengo derecho a no vestirme de esta manera. Y es una lucha constante. Yo tengo derecho a votar de esta manera, yo tengo derecho a no votar de esta manera. Pero adoración significa amar a Dios
es un mandamiento, es un llamado a la obediencia. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, más que a ti mismo. Ama a Dios por sobre todas las cosas, aún por sobre ti mismo. Pero muchas veces nuestra adoración consiste en amar más nuestra libertad que al libertador. Entonces, le damos adoración a todo lo que significa ser libre, a todo lo que significa tomar mis propias decisiones y llevar a cabo mis derechos. En lugar de pensar, mi perdonador se deshizo de todos sus derechos para poder dar su vida por mí. A veces adoramos más nuestra opinión. Lo que pensamos es más importante. Y encontramos excusas y todo tipo de razones para decir que nuestra opinión es la correcta. Y nos olvidamos de amar más los mandamientos de Dios. En los Salmos, David dice, oh, cuánto amo tu ley, cuánto amo tus mandamientos. Porque es parte de amar a Dios, de adorar a Dios, amar lo que Él dice más que lo que nosotros decimos. Muchas veces amamos más nuestro perdón que a nuestro perdonador. Y esto es lo que estaba pasando en el primer siglo, en la iglesia de Juan y de Judas, que la gente amaba tanto su perdón que lo tomó como libertinaje para hacer lo que les dio la gana. En lugar de amar al perdonador, al que sin pecado alguno, como cordero, fue llevado a la cruz para morir por nosotros. Y es ahí cuando decimos, claro, el rey, estás hablando cosas correctas. Es por eso que el otro lado está equivocado. Porque yo sé eso, lo que usted está diciendo está bien, yo amo a Dios con todo mi corazón, yo amo a mis hermanos, yo amo a los demás están equivocados. Y seguimos en división. Y seguimos teniendo el mismo problema de ver las cosas tan diferentes que el Evangelio no está siendo predicado. Lo que está siendo predicado es todo acerca de nuestro perdón, todo acerca de nuestro punto de vista, todo acerca de cómo nosotros vemos la vida. Y es por eso que el tercer punto nos va a hacer cerrar. Y dice, a Dios le toca el juicio, a nosotros el rescate. Él es el que va a saber si tu vida está correcta o no. Yo te estoy dando lo que dice la Biblia. Ahora, segunda de Juan nos da una idea de esto, porque él dice en el versículo 4, es solamente un capítulo en segunda de Juan, dice, me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad, según el mandamiento que nos dio el Padre. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a nosotros. Están practicando la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Amor. Esa es la luz de la cual él está hablando. El amor de Dios. Tercera de Juan. Pase una hoja, una página. Tercera de Juan, versículo 2. Esta carta de Tercera de Juan está dirigida a un hombre. Se llama Gallo. Él es el gallo de Juan. ¿Usted me entiende? Es mal chiste, pero está bien. Y Juan le está dirigiendo esta carta a este gallo por razones muy específicas. Escuche, versículo 2. Querido hermano Gallo, él le dice, vamos al versículo 3. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad una vez más, viviendo en luz, viviendo en amor. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, amor al prójimo. Aunque no los conozcas, te comportas bien y los amas. Delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Y entonces Juan nos da un ejemplo de cómo se vive la vida cristiana. A pesar de que Gallo no conoce a muchos de los que les está haciendo favores, él lo hace porque ama a Dios. Amar a Dios significa amar a la gente, a pesar de que no los conozcas, a pesar de que no lo merezcan. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Juan nos da un ejemplo, pero un ejemplo negativo. Versículo 9. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos acepta. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar, como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo no los deja y los expulsa de la iglesia. Y aquí es donde nos da una vista al otro lado de la moneda y nos dice, vean a Diótrefes. Caramba,
Él está en la iglesia, parece que es un líder de la iglesia, pero es tan egoísta, está tan centrado en sí mismo, adora tanto a Diótrefes que no le permite a los demás sentirse amados, sentirse aceptados. Y entonces la división es todavía más grande. En los versículos posteriores, Pablo nos habla de otro ejemplo positivo que es Demetrio, un hombre que también ha sido un ejemplo de amor y de fidelidad para la iglesia. ¿Cuál es el problema que está viendo Juan aquí y que podemos ver nosotros también? El problema es esto, es que queremos rescatar solamente a los que creemos que son dignos de rescate. Eso de acuerdo a nuestro estándar. Y nuestro estándar está guiado por lo que nosotros vemos de la vida. ¿Y cómo vemos la vida? Todo depende. Si usted adora a Dios, si usted ama a Dios con todas sus fuerzas, usted ve la vida como Él la ve. Si usted se ama a sí mismo, si ama todo lo que usted hace, usted ve la vida como usted la ve. Es tan sencillo como eso. Entonces, algunas veces la política, la salud, las máscaras, las vacunas, la religión, el aspecto racial, la justicia social, son más importantes que el Evangelio mismo. Entonces, el número de gente a la cual nosotros vamos a poder compartirle el Evangelio se ha reducido, porque los demás, los que no piensan como yo, los que están del otro lado de la calle, en la otra acera, ellos no merecen que yo les hable. Es más, al grupo, al reducido, al número reducido de gente a la que puedo hablarle del Evangelio, posiblemente ni quiero anunciarles el Evangelio porque me caen mal, no me gustan. A eso ha llegado la división de nuestra sociedad. A eso ha llegado la división de la sociedad en el primer siglo, con gente como Diótrefes. ¿Con quién se identifica usted más? ¿Diótrefes? ¿Gallo? ¿O Demetrio? ¿Jesús? O cualquiera de los malos ejemplos que la Biblia nos da? Caín. ¿Cuál es su identificación? ¿En dónde es que estás ofreciendo adoración a Dios de una manera tan profunda que tu amor es innegable? Que la luz, la integridad en tu vida se puede ver por todas partes. Que a pesar de tus errores, de tus fracasos, el Señor dice, porque me amas, porque me obedeces, yo te estoy poniendo en un lugar de influencia, en un lugar de honra. Y es que eso es lo que pasa en la sociedad en estos días. Si alguien no está de acuerdo con nuestro punto de vista, entonces se convierte en nuestro enemigo. Es más, se convierte en alguien malo para nosotros. Si alguien es del otro partido, se convierte en alguien malvado. No merece mi respeto. Es mi enemigo. Y es más, lo vamos a poner un nivel más allá. Si alguien pertenece al otro partido, si alguien decide usar la máscara o no, o ponerse una vacuna o no, posiblemente no es cristiano. Y seguimos separando. Y seguimos dividiendo. Pero primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 dice, si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y yo me pregunto, ¿cuánto de sus comentarios en las plataformas sociales lo definen a usted como alguien que ama o alguien que quiere dividir? ¿Cuántos de sus comentarios, de sus publicaciones en los medios sociales, lo hacen a usted un gallo o un Diótrefes? Esta es la confianza que tenemos, sigue diciendo Juan en su carta. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Note esto, acercarnos a Dios. Relación. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y nos encanta esa frase porque decimos, uy, ahora sí voy a pedirle a Dios todo. Escuche el tipo de oración de la cual está hablando Juan. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Y es que yo me pregunto cuántos de nosotros, no estoy hablando aquí de que seamos muy buenos amigos, no estoy hablando aquí de que seamos cuates y amigazos y tú eres mi compa, no es necesario. Estoy hablando de amar, tomar una decisión de que esa persona puede ser en algún momento más importante que yo porque el amor de Cristo está en mi vida.
Pero ¿cuántos de nosotros tomamos el tiempo para, en lugar de juzgar al hermano, poder alcanzarlo en amor y poder orar por él, aunque sea a la distancia? Porque adorar es ceder mis derechos, hacer los derechos de la otra persona más importantes que los míos. Pero hemos tomado la libertad en Cristo como una libertad para pecar. Y el mayor pecado es no amar. No es fácil rescatar a los demás si nosotros nos estamos hundiendo en las mismas aguas en las que ellos están. El juicio que nosotros emitimos por otras personas puede ser posiblemente el mismo lodo en el que nos estamos hundiendo nosotros. Porque es muy fácil criticar el pecado de la otra persona porque no se ve como el mío. Pecado es pecado. Y tal como lo presenta Juan, el pecado es parte de la oscuridad, parte de la corrupción que no se ve. Eso es lo que dice Judas. Judas está en el mismo predicamento, está en la misma situación. Una iglesia dividida, una iglesia que dice Jesús era humano, por lo tanto no era Dios. Otros que dicen no, Jesús es la imagen del Dios viviente en carne, el Dios encarnado. Entonces dice esto: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Esos son los que causan divisiones. ¿Los que qué? Los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, por sus propias opiniones, por sus propios conceptos, pues no tienen el Espíritu. Ustedes, en cambio, dice Judas, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios. Tengan compasión de los que dudan. Y aquí es donde llegamos al final de este sermón. Y mi pregunta para cada uno de ustedes es: ¿dónde está la evidencia del amor de Dios en su vida? ¿Está todavía en la oscuridad donde nadie lo ve? ¿O está en la luz donde lo deja usted caminar tranquilo en su integridad? Para que otros vean que usted vive la verdad de Cristo, porque está amando a los demás. De eso se trata, recuperar la imagen de Cristo. Eso es lo que quiere hacer el Señor. La semana próxima, en el libro de Apocalipsis, vamos a hablar de la recuperación de la imagen de Cristo en nuestra vida a través de la adoración, a través de nuestra obediencia. Judas nos deja después de estudiar estos 3 libros. Y la última parte es un himno de alabanza a Dios. Y quiero dejarlos a ustedes con esto. Es una bendición para todos ustedes, recordándoles el vivir en luz, el vivir en verdad, el vivir en obediencia. Y Judas dice: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. A Él sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor, por los siglos de los siglos, ahora y para siempre. Amén. Siga brillando, siga obedeciendo, camine en la verdad, ame como Cristo amó, tenga la imagen de Cristo en su vida. Nos vemos la próxima semana.